Recordemos que el último versículo que hayamos comentado era la muerte de los primogénitos. Habíamos visto cómo aquella noche pues mueren todos los primogénitos, o al menos muchos de los primogénitos de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo de una esclava, ¿no? Y mientras que a los israelitas no muere ninguno. Pero recordemos que precisamente se les dio la orden de que no salieran y que estuvieran en aquellas casas donde habían marcado con la sangre del cordero las puertas, y de aquellas puertas no debían salir. Y habíamos visto cómo esta sangre, este cordero que protege a los que están allá, es tipo y figura de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que dirá San Juan que es Jesucristo. Es decir, que hay un paralelismo, o diríamos una figura de la Pascua en la Pascua judía, que es la que estamos ahora recordando. Entonces vamos al capítulo 12 y leamos desde el versículo 30 al 33. El faraón se levantó de noche, él, todos sus servidores y todos los egipcios, y resonó en Egipto un gran clamor, pues no había casa en que no hubiera un muerto. Aquella noche llamó el faraón a Moisés y Aarón y les dijo: Id, salid en medio de nosotros, vosotros y los hijos de Israel, e id a sacrificar a Yahvé, como habéis dicho. Llevad vuestras ovejas y vuestros bueyes, como habéis pedido, idos y dejadme. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa para que salieran de su tierra, pues decían: vamos a morir todos. O sea, como vemos, después de la muerte de los primogénitos, ya el faraón les da permiso para que se vayan sin condiciones, con sus mujeres, con sus niños, incluso con todos sus animales. Y además el faraón le dice: pedid por mí. Es decir, la muerte de los primogénitos ha sido el golpe de gracia, podríamos decir, para que finalmente el faraón, diríamos momentáneamente, acepte que salgan los hebreos. Pero sin duda alguna no pensaban que no iban a volver. Y por lo tanto, seguramente lo que ellos pensaron, lo que ellos se imaginaron, es que los israelitas iban a salir al desierto 3 días, habrían ofrecido el sacrificio a Yahvé y luego volverían. Pero como veremos, no estaban dispuestos a quedarse sin la mano de obra que le ofrecían los israelitas. Y por lo tanto tenemos que el mismo pueblo apremia a los a los hebreos, a que se marchen. Seguramente porque, y sin duda no, tenían miedo a que, digamos, aumentasen los muertos. Y por lo tanto, pues que se vayan cuanto antes. Recordemos que los israelitas estaban comiendo la cena pascual, se les había dado la orden de que lo comieran a punto para salir. ¿Se acordaréis que debían estar con la túnica ceñida por la cintura, remantada para facilitar el poder caminar con facilidad. Se debían de comer rápido el cordero, y porque habían de marchar. Por lo tanto, es en aquel mismo momento cuando le dan permiso que ellos pues van a marchar. Continuemos los versículos 34 al 39. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fermentara, envolviendo en sus mantos la arteza que los contenían, se la echaron al hombro. Los hijos de Israel habían hecho lo que les dijera Moisés, y habían pedido a los egipcios objetos de plata y oro y vestidos. Yahvé hizo que hallaran gracia a los ojos de los egipcios, que accedieron a su petición, y se llevaron aquellos los despojos de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Rameses para Sucot en número de unos 600.000 infantes, sin contar los niños. Subían además con ellos una muchedumbre de toda suerte de gentes, y muchas ovejas y bueyes, y muy gran número de animales.
Cocieron bajo la ceniza las masas que habían sacado de Egipto e hicieron panes ácimos, pues la masa no había podido fermentar por la mucha prisa que para salir les daban, y ni para comer pudieron preparar nada. Cogen todo cuanto tenían con sus hijos, etcétera, etcétera, y marchan precipitadamente, podríamos decir, ¿no? Y se habrán fijado que tal como Moisés les había dicho a los israelitas, habían pedido objetos de valor a sus vecinos, que se los habían dado gustosos, y se los llevaron. Claro, alguien pensaría, bueno, los que se lo dieron seguramente pensaban igual que el faraón, que volvería y se los devolvería. Pero de hecho no era esa la intención. Y quizás eso no es robar, ¿no? Esto ya lo decíamos el otro día, en realidad no. Porque ellos dejaban allí también cosas de valor. Y además podríamos decir que es lo que se llama una compensación oculto. Es decir, algo que tenían derecho, pero que no se lo habrían dado voluntariamente, pues es una forma de tenerlo. Bien, entonces tenemos pues que marchan, si se han fijado, no solo los hebreos. Si se han dado cuenta, se nos dice que también salieron toda clase de gentes, es decir, también otros que no eran hebreos. Seguramente algunos de ellos al menos eran egipcios mismos, descontentos con el gobierno, pues que se van también con ellos, e incluso quizá otros semitas que no eran descendientes de Jacob. De esta manera se nos dice que salen 600.000 infantes. No sé si todas las Biblias traducen igual. Parece que este número, 600.000 hombres, digámoslo así, sin contar niños, es exagerado, dado la situación, digamos, de la población que entonces había. Son muchos, 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y se piensa que lo que se ha traducido, por eso digo si todas dicen lo mismo, porque la palabra que se ha traducido por 1000 se puede también traducir por familia. Entonces parece que más bien serían 600 cabeza de familia, y esto ya es más razonable. Ahora, estos extranjeros, estos no hebreos que van con ellos, después veremos que continuarán en el grupo del pueblo de Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, si quieren, en el libro de Josué. Josué, después del Pentateuco, viene el primer libro de Josué. En el capítulo 8, el versículo 35. Ni una palabra de cuanto había prescrito Moisés se omitió en la lectura que hizo Josué, en presencia de toda la asamblea de los hijos de Israel, de mujeres y niños, y de los extranjeros que iban en medio de ellos. O sea, cuando llegaron a la tierra prometida, con Josué seguían estos extranjeros. En el libro del Deuteronomio también se nos hablará de ellos. Es decir, esto prueba que no solamente salió los hebreos, sino también otras personas, que junto con ellos salen igualmente de Egipto y harán el camino dirigidos por Moisés. Versículos 40 al 51. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años, y fue al cabo de 430 años, en ese mismo día, cuando salieron los ejércitos de Yahvé de la tierra de Egipto. Esta noche en que Yahvé veló para sacarlos de la tierra de Egipto, debe ser noche de vigilia en honor de Yahvé para todos los hijos de Israel por todas las generaciones. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón: esta es la ley de la Pascua, no la comerá ningún extranjero. Al siervo comprado a precio de plata le circuncidarás y la comerá. Pero el adventicio y el mercenario no la comerán. Se comerá todo en cada casa, y no sacaréis fuera de ella nada de sus carnes, ni quebrantaréis ninguno de sus huesos. Toda la asamblea de Israel comerá la Pascua.
si alguno de los extranjeros que habita contigo quisiera comer la Pascua de Yahvé, deberá circuncidarse todo varón en su casa, y entonces podrá comerla, como si fuera indígena, pero ningún incircunciso podrá comerla. La misma ley será para el indígena y para el extranjero que habite con vosotros. Todos los hijos de Israel hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y Aarón. Aquel mismo día sacó Yahvé de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por escuadras. Bueno, fijémonos que esto de llamar a los israelitas su ejército es una manera de expresarse, ¿no? A veces también se habla de los ejércitos de Yahvé, hablándose de los astros o de los fenómenos naturales, ¿eh? Por lo tanto, es el pueblo de Dios, pero está concebido con la mentalidad de un pueblo que va conquistando, que tiene que ir conquistando tierra, por lo tanto es su ejército el que va conquistando tierra. Y aquí se nos dice simplemente que los 430 años que estuvieron en Egipto, y cómo esa noche finalmente consiguen salir de Egipto, y por lo tanto ese acontecimiento de que el pueblo, habiéndose liberado, habiendo visto que fue liberado por la sangre del Cordero, salen, es el paso salvador de Dios. Eso lo han de recordar todos los años de generación en generación. Pero fijémonos que para poder participar de la Pascua, de esa celebración, han de pertenecer al pueblo de Israel. ¿Y cómo se pertenecía al pueblo de Israel? Mediante la circuncisión. Por lo tanto, si un no hebreo quería comer la Pascua, primero se tenía que circuncidar. Y entonces ya era un miembro más del pueblo de Dios. Aquí fijémonos que tenemos un paralelismo con el cristianismo. Es decir, aquello nos ayuda a entender lo que es el cristianismo. Nosotros, digamos, el primer paso que necesitamos para poder participar de la Pascua, ¿qué es? El bautismo. Entonces ya pertenecemos al pueblo de Dios. Hemos quedado, digamos, incorporados en el Hijo de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, celebramos la Pascua, la liberación que nos ha realizado Cristo. Y por eso, una de las cosas que se nos dirá para celebrar la Pascua es comer el pan ácimo. Y recordemos que por eso se nos decía que nosotros tenemos que ser panes ácimos. Vamos al capítulo 13. En este capítulo 13 se nos hablará básicamente de dos cosas. Como consecuencia de la muerte de los primogénitos, esto ya lo habíamos comentado, todos los primogénitos serán consagrados a Dios. ¿Os acordáis, no? Son estos versículos del capítulo 13 que ya comentamos. Pero también será, en este capítulo 13 se nos dará las normas de cómo celebrar la Pascua. Estas dos cosas que son básicas en la espiritualidad, diríamoslo así, de los israelitas. Veamos los versículos, el 1 y el 2 ya lo comentamos, que se refiere a los primogénitos, versículos 3 al 10. Moisés dijo al pueblo: acordaos siempre del día en que salisteis de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues ha sido la mano poderosa de Yahvé la que os ha sacado. No se comerá pan fermentado. Salís hoy en el mes de Abib, cuando te introduzca Yahvé en la tierra de los cananeos, de los jebeos y de los jebuseos, que a tu padre juró darte, tierra que emana leche y miel. Guardaré ese rito en este mismo mes. Durante 7 días comerás pan ácimo, y el 7º día será fiesta de Yahvé. Se comerá pan ácimo durante 7 días, y no se verá pan fermentado ni levadura en todo tu territorio. Este día lo explicarás a tus hijos diciendo: es por lo que Yahvé hizo por mí al salir de Egipto. Esto será para ti como una señal en tu mano, como un recuerdo a tus ojos, para que tengas en la boca la ley de Yahvé, porque con su poderosa mano te ha sacado Yahvé de Egipto. Observarás esto a tiempo fijado de año en año.
Bueno, fijémonos la importancia que le da Dios a que este acontecimiento no lo deben olvidar nunca. De que han sido liberados, pero han sido liberados porque Dios los ha liberado. Es decir, que si van a poder salir de Egipto y van a poder llegar a la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, es porque Dios, en su omnipotencia, en su sabiduría, los ha sacado. Ellos no habrían podido salir. En el libro del Deuteronomio se nos habla de que como el águila, creo que se lo comentábamos, ¿no? Como el águila que saca sus polluelos, los enseña a volar, poniéndolos sobre sus alas. Entonces Dios cogió al pueblo sobre sus alas y lo sacó. Lo tenemos de esta forma. Y por lo tanto, ellos, fijémonos que esto exige del pueblo una conciencia y una responsabilidad. No pueden olvidar que han sido salvados gratuitamente, que ellos no hicieron nada, que Dios los sacó gratuitamente y los ha llevado a la libertad. Y por lo tanto esto les compromete, porque si Dios los sacó, es para formar con ellos un pueblo de Dios, que les respondan a Dios y que sean, digamos, instrumentos medio para que el proyecto de salvación de Dios llegue al resto de la humanidad. Luego es fundamental que el pueblo no lo olvide, lo recuerde y sepa agradecerlo a Dios. Y para que no se lo olvide es por lo que se establece esta fiesta. Entonces cada año el pueblo de Israel recordará no un hecho pasado, sino el hecho sigue siendo actual. Dios los ha salvado y Dios los ha sacado de la esclavitud y los ha llevado a la libertad. Y los ha llevado a la libertad, repito, para que sean pueblo de Dios. Y por lo tanto, para que retengas en tu boca la ley de Yahvé, porque con su poderosa mano te ha sacado de Egipto. Fijémonos que es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Si somos conscientes de que hemos sido salvados por Cristo, que hemos sido salvados por Dios, tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha salvado para algo. Ha sido una salvación gratuita, ciertamente, no la merecíamos, pero nos ha dado una responsabilidad. Nos ha salvado para que seamos instrumentos suyos para llevar esa salvación al resto de la humanidad. No puede sernos indiferentes lo que hacen los demás, porque Dios quiere valerse de nosotros para llevar la salvación. El problema está cuando, en primer lugar, no somos conscientes de que hemos sido salvados. Porque muchos quizás se preguntarán, ¿y de qué me ha salvado Dios? No sé si alguna vez se lo han planteado. ¿De qué me ha salvado Dios? Yo diríamos, desde el punto de vista humano, he nacido en una familia, tengo lo que mi familia me ha dado, lo que yo he conseguido con mi esfuerzo personal, con mis talentos. ¿De qué me ha salvado Dios? Y fijémonos que si no tenemos conciencia de esta salvación, primero no gozaremos de ella, no sabremos agradecer y valorar esa salvación y evidentemente yo no la podré comunicar a nadie. Y esto ocurre cuando el ser humano en su autosuficiencia piensa que no necesita a Dios. ¿Y por qué piensa que no necesita a Dios? Pues porque el pecado no existe. No se valora lo que significa el pecado. Y como no se valora las consecuencias del pecado, ya en este mundo, pues claro que no se valora la salvación. Y fijémonos que al salvarnos del pecado,
nos salva de cantidad de cosas sociales y humanas que van relacionadas. Yo diría que este es el gran problema de nuestra sociedad hoy. La falta de conciencia de que hemos sido salvados por Dios. Y la falta de conciencia, por lo tanto, de ser conscientes de cuánto debemos a Dios. Porque la salvación es gratuita. Tal como los hebreos no hicieron nada, sencillamente se dejaron llevar. También nosotros, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos lleva. Yo tengo que decirle sí a Dios y corresponder a lo que Dios me va indicando que haga, como ellos. Que hay que matar el cordero, pues tienen que comer panes ácimos, pues, es decir, seguir dócilmente lo que Dios les va diciendo. Y de esta manera Dios les sacó. Pues esto es lo que tenemos que hacer hoy. Pero esto lo podríamos hacer si somos conscientes de que vale la pena seguir a Dios, de que vale la pena la salvación que Dios nos ofrece. Porque un mundo sin Dios es un mundo caótico. Y de ese caos es del que Dios nos salva. Bien, pues volvemos al Éxodo, al capítulo 13. Los versículos 11 al 16 lo comentamos el día pasado, se refiere también a los primogénitos. Vamos a leer ahora del 17 al 19. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, no le condujo Dios por la tierra de los filisteos, aunque más corto, pues se dijo: no se arrepienta el pueblo si se ve atacado y se vuelva a Egipto. Hízole Yahvé rodear por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Los hijos de Israel subían en buen orden desde Egipto. Moisés había recogido los huesos de José, pues había hecho José jurar a los hijos de Israel que cuando Yahvé los visitara, se llevarían consigo sus huesos de allí. Esto recordamos cuando lo estudiamos en el Génesis, ¿no? Cómo José, antes de morir, hizo prometer a los hijos de sus hermanos que cuando se marcharan, que estaba seguro que algún día sería, se llevaron sus huesos, porque él quería ir con su pueblo. Pero fijémonos aquí, nos encontramos con lo que podríamos decir las aparentes contradicciones de Dios. Y es bueno conocer a Dios. Fijémonos que el camino más corto para salir de Egipto, tengamos en cuenta que el canal de Suez no existía, todavía no se había hecho, pues era por la tierra de los filisteos, un camino más corto que le llevaba hasta Israel, hasta la tierra prometida. Pero el proyecto de Dios no era que llegaran tan pronto a la tierra prometida. El pueblo no estaba preparado para llegar a la tierra prometida. Se tenían que preparar, tenían que madurar como pueblo. Pero además hay otra cosa. Ese camino más corto era un camino más frecuentado, es el camino que seguían las caravanas de los comerciantes, y allí había ciertamente pozos para beber agua, y había posada, digámoslo así, para descansar, pero también había, diríamos nosotros, soldados egipcios. Por lo tanto, por allí, evidentemente, no podían ir. Entonces, ¿qué hace Moisés iluminado por Dios? Seguramente, recordemos cuando estudiábamos que la huida de Moisés, que sin duda alguna tampoco se fue por ese camino de los filisteos, pues Moisés lo que intenta y lo que hará es llevar al pueblo por el camino que él se marchó. Por consiguiente, ¿qué hace? Les hace bajar hacia el sur. Imaginémonos el mapa, ¿no? Tienen el Mar Rojo, que para poder llegar al desierto, si no van por el camino de los filisteos, tendrán que atravesar el Mar Rojo. Entonces Moisés lo lleva hacia abajo. Y por lo tanto, humanamente hablando, se van a encontrar entre el Mar Rojo y los egipcios. Vamos a seguir los versículos del 20 al 22.
Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Iba Yahvé delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos en su camino, y de noche en columna de fuego, para alumbrarlos y que pudiesen así marchar lo mismo de día que de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo de día, ni de noche la de fuego. Bueno, aquí tenemos un detalle muy interesante que conviene que intentemos profundizar en ello. Dios, nos dice el texto, iba delante de ellos. E iba delante de ellos marcándoles el camino tanto de día como de noche, a través de esta columna de nube que por la noche era luminosa y durante el día era oscura, en el sentido que la podían ver, tanto de día como de noche. Pero, ¿qué es realmente, quién era el que iba delante del pueblo? Moisés. Pero fijémonos que el texto nos está diciendo que quien guiaba al pueblo era Yahvé, pero valiéndose de Moisés. Y esto sigue siendo así. Es Dios quien nos conduce. Hoy día diríamos nos conduce a través del Papa, pero es Dios quien nos conduce. Nos conduce a través de la Iglesia, pero es Dios quien nos lleva. ¿Y qué es esa nube? Tengamos en cuenta que entonces, cuando un ejército avanzaba por el desierto o por una zona plana, para que el grueso del ejército viera dónde iban los mandos, por decirlo así, y en qué dirección se ponían en marcha o paraban, solían llevar consigo un fuego portátil que echaba humo. Por lo tanto, ese fuego portátil iba junto con los mandos. Cuando paraban, pues el fuego se paraba. Cuando se ponían en marcha, pues se llevaban el fuego. Por lo tanto, parece que lo lógico es que Moisés hizo eso. Lleva un fuego portátil con un fuego que hace mucho humo y por lo tanto durante el día el humo se ve desde lejos. Entonces no había móviles. Por consiguiente, el humo les marcaba si estaban en movimiento o se paraban, y si estaban en movimiento en qué dirección iban. Y por consiguiente todo el pueblo podía seguirle. Pero lo importante es la conciencia de que es Dios quien les conduce, a través de los medios de que Dios se vale. Pero no es una idea, es una realidad. Dios los conduce. En este caso, como digo, a través de Moisés. Y se afirma categóricamente, Yahvé iba delante de ellos guiándoles el camino. Y durante el día, repito, era un humo negro, y durante la noche pues se veía el fuego. Por lo tanto, era luminoso, ¿no? Vamos al capítulo 14 y leamos los versículos 1 al 9. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel, que cambien de rumbo y vayan a acampar en Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón. Allí acamparéis, cerca del mar. El faraón se dirá respecto a los hijos de Israel: andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y él os perseguirá, pero yo haré brillar mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, y el corazón del faraón y el de sus servidores se tocaron en orden al pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho, dejando salir a Israel y privándonos de sus servicios? El faraón hizo preparar su carro y tomó consigo a su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y jefes para el mando de todos. Yahvé endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y el faraón persiguió a los hijos de Israel, pero estos habían salido con muy alta mano.
los egipcios llegaron en su persecución al lugar donde acampaban cerca del mar. Todos los caballos de los carros del faraón, sus caballeros y su ejército los alcanzaron en Piahirot, frente a Baal-Zephón. O sea, fijémonos la estrategia, digámoslo así, de Dios, porque detrás está Dios. Hemos visto que ha hecho Moisés, porque Dios se lo dice, que cambian de dirección y bajan más hacia el sur y se ponen hacia el mar. Lógicamente, el faraón y los egipcios, ¿qué es lo que piensan? Pues que estos han huido y no conocen el camino y van perdidos. Por lo tanto, como que se han olvidado ya de todas las consecuencias de oponerse al plan de Dios, pues deciden que no están dispuestos a perder tanta mano de obra. Y por consiguiente nos encontramos con que el faraón reúne, digamos, a lo mejor de su ejército. Sus carros, sus caballos, sus jinetes, etc. Y con este poderoso ejército se van a perseguir a los hebreos. Y efectivamente los encuentra en el momento en que los israelitas están acampados frente al Mar Rojo. Podemos imaginarnos la situación de los hebreos y de los egipcios. Llegan ya, digámoslo así, al atardecer. Los hebreos están acampados frente al mar, seguramente esperando el momento en que baje la marea, pero los hebreos no saben, es decir, Moisés no ha podido explicarles con detalles cuál es su plan. Y los egipcios llegan, se los encuentran allí y piensan que están atrapados. Por lo tanto, se quedan detrás, posiblemente, es decir, seguramente esperando que amanezca y se echarán sobre ellos. Pero imaginémonos por un momento cuál es, como veremos enseguida, la reacción de los israelitas. Se ven perdidos. ¿Pero por qué se ven perdidos? Porque todavía no han aprendido que es Dios quien los lleva. Fijémonos que esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. No son conscientes de que es Dios quien los ha sacado y es Dios quien los lleva. Y para Dios no hay nada imposible. Y Dios se lo ha estado demostrando muchas veces ya. Vamos a leer del versículo, hemos leído hasta el versículo 9, ¿no? Pues desde el versículo 10. Empecemos a leer, ¿no? Desde el versículo 10 podemos leer hasta el 14. El faraón se acercaba. Los hijos de Israel, alzando los ojos, vieron a los egipcios marchar contra ellos, y llenos de terror clamaron a Yahvé, y dijeron a Moisés: ¿Es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a morir? ¿Qué es lo que nos has hecho con sacarnos de Egipto? ¿No te decíamos nosotros en Egipto: deja que sirvamos a los egipcios, que mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad tranquilos y veréis la victoria que en este día os dará Yahvé, pues los egipcios que hoy veis no volveréis a verlos jamás. Yahvé combatirá por vosotros, vosotros estad tranquilos. Fijémonos el tesoro que es para los hebreos la fe de Moisés. Moisés, el hombre de fe, es el que ve la verdad, ve la realidad objetiva de la situación. Los demás, el pueblo, se sienten perdidos y protestan. ¿Y por qué nos has sacado? ¿No te decíamos que es mejor que nos quedáramos allí? Cuando estaban en Egipto, pedían, clamaban a Dios que los librase de las dificultades y de los problemas y de la opresión que tenían. Pero ahora ya no se acuerdan.
y preferirían seguir sufriendo la presión y desaparecer, porque pensemos que si Dios no interviene y saca a los hebreos de Egipto, habrían desaparecido en poco tiempo, se habrían difuminado en el pueblo. No han aprendido todavía que Dios les está demostrando que Él puede. Dios les ha estado demostrando con tantas y tantas pruebas que es Dios quien les saca, que es Dios quien les lleva. Pero fijémonos que no es fácil vivir de fe. Y es bueno que lo pensemos, porque una cosa es creer en teoría. Yo creo en Dios, yo creo todo lo que Dios dice, y otra cosa muy distinta es creer en mi situación concreta, en mi vida concreta. Si yo creo que es omnipotente, si yo creo que Dios es sapientísimo, si yo creo que Dios me ama, lo lógico es que me fíe de Él, cuente con Él y en los momentos de dificultades me confíe a Él. ¿Qué es lo que hace Moisés? Fijemos que ante esta situación del pueblo de hebreo, que podríamos decir humanamente es razonable la situación de desespero del pueblo hebreo, porque no le ven salida, humanamente hablando no le ven salida. Tienen delante el mar, no pueden huir, y detrás a los egipcios con toda su fortaleza y con toda su fuerza militar. Se ven perdidos, ellos no son un ejército, no tienen medio de defenderse. Pero esto es lo que les dice la razón humana, que es lo que a nosotros en situaciones difíciles nos dice también la razón humana. Pero la fe nos dice otra cosa. Y entonces son las ocasiones para realmente vivir de fe, demostrar que creemos a Dios. Creo que vean la diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Si yo creo a Dios, me fío de Él, que es lo que hace Moisés. Y por lo tanto, ¿qué les dice? Tranquilos, Dios combatirá por vosotros. Vosotros no, estáos quietos, no tenéis que hacer nada. Veréis la mano de Dios. Está convencido de que Dios no se contradice y que por lo tanto les va a salvar. Pero, ¿qué hace Moisés? Veamos los versículos 15 al 20. Yahvé dijo a Moisés: ¿a qué esos gritos? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Tú alza tu cayado y tiende el brazo sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren también detrás de ellos, y haré brillar mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército, sus carros y sus caballeros. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando el faraón, sus carros y sus caballeros hagan resplandecer mi gloria. El ángel de Dios, que marchaba delante de las huestes de Israel, se puso detrás de ellas. La columna de nube que iba delante de ellos se puso detrás, entre el campo de los egipcios y el de Israel, y se hizo tenebrosa y sombría toda la noche, y las dos huestes no se acercaron una a otra en toda la noche. ¿Qué hace Moisés en esta situación? Ora, acude a Dios, y Dios lo ilumina, y Dios le hace comprender qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué hace Moisés? Se nos dice que el ángel de Dios que marchaba delante se pone entre el campamento de los hebreos y el campamento de los egipcios. Es decir, Moisés con los suyos se pone entre ambos campamentos junto con el fuego portátil. Entonces el viento hace que ese humo vaya sobre el campo de los egipcios, con lo cual no pueden ver lo que está pasando en el campo de los hebreos. Y entonces
Moisés da la orden de que se pongan ya en plan de marcha. Van a cruzar el mar. Y Dios hará que lo puedan cruzar. Versículos 21 al 30. Moisés tendió su mano sobre el mar e hizo soplar Yahvé sobre el mar toda la noche un fortísimo viento solano que le secó y dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en el medio del mar a pie enjuto, formando para ellos las aguas una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se pusieron a perseguirlos, y todos los caballos del faraón, sus carros y sus caballeros entraron en el mar en seguimiento suyo. A la vigilia matutina miró Yahvé desde la nube de fuego y humo a la hueste egipcia y la perturbó. Hizo que las ruedas de los carros se enredasen unas con otras, de modo que sólo muy penosamente avanzaban. Los egipcios dijeron entonces: «Huyamos ante Israel, que Yahvé combate por él contra los egipcios». Pero Yahvé dijo a Moisés: «Tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se reunirán sobre los egipcios, sus carros y sus caballeros». Moisés tendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día el mar recobró su estado ordinario, y los egipcios en fuga dieron en él, y arrojó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, caballeros y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar en seguimiento de Israel, y no escapó uno solo. Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto por medio del mar, formando para ello las aguas una muralla a derecha e izquierda. Aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Fijémonos que este relato, evidentemente, está expresado también con mucha poesía. Podemos imaginarnos qué es lo que pasó. Ya hemos dicho que el Mar Rojo, entonces, que como no estaba el canal de Suez, no era tan profundo, tenía irregularidades. Y sin duda alguna había vados que estaban cubiertos por el agua normalmente. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Espera la marea baja. Y nos dice el texto que además de la marea baja, Dios hace soplar un viento fuerte, que hace que la marea todavía baje más. Y digamos que se mantenga más tiempo, por decirlo de alguna manera. Existe, de hecho, un hecho histórico que está reconocida, en el que precisamente se pudieron conquistar, o no me acuerdo quiénes eran, la ciudad de Cartago, porque un viento fuerte les secó una laguna y pudieron pasar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el momento en el que baja a la mar y con ese fuerte viento queda descubierto el vado. Entonces, fijémonos que no dice que Moisés tocara el mar. Moisés con la vara señala, y el pueblo, por lo tanto, se dan cuenta que es el momento de pasar. Estaba el humo que los impedía ver lo que estaba pasando en el campo de los hebreos. Por lo tanto, pueden ir pasando el vado, y cuando se nos dice que el mar formaba muralla a lado y lado, es una manera de expresarse. Sencillamente quedó el vado seco, y los israelitas pudieron pasar lentamente. Precisamente los israelitas vieron la mano de Dios, porque vieron que fue Dios quien hizo coincidir el viento, la marea, que los egipcios no se enteraran y poder pasar, pero fue Dios quien lo hizo, y fue Dios quien hizo que hubiera ese viento más fuerte de lo normal, y por lo tanto ahí está la mano de Dios. Y cuando ya se va haciendo de día es cuando los hebreos se dan cuenta de la maniobra, y entonces se ponen en marcha para perseguirles. Se dice, ya lo hemos visto más de una vez, que Dios endureció el corazón del faraón, es decir, seguía en sus 13, diríamos así, de querer evitar que el pueblo se les escapara. Y por lo tanto, como se sienten fuertes, se sienten seguros, pues se meten persiguiendo a los hebreos. Pero podemos imaginarnos que ellos van con carros. Ha pasado mucho tiempo, la marea empieza a subir, y además
hay arena, fácilmente se desvían en su precipitación del vado y por lo tanto las ruedas se enganchan, se atascan los carros, se le hace difícil poder seguir y entonces se dan cuenta, Dios está luchando a favor de los hebreos contra nosotros. Cuando quieren volver ya no da tiempo. Entonces sube el mar y los coge a todos. Se nos dice que no se escapó ninguno. Tengamos en cuenta que es una manera de hablar, es posible que alguien se escapara, ¿no? Pero tienen, por lo tanto, una prueba más de que es Dios el que dirige las circunstancias, que no se puede oponer contra el proyecto de Dios. Y yo creo que sería bueno que lo comprendiéramos nosotros. El proyecto de Dios nadie lo va a poder evitar. La obra de Dios se va a realizar. Otra cosa es que yo forme parte de ese reino de Dios, yo forme parte de esa obra de Dios o no. Eso yo ya soy libre. Yo puedo decidir si quiero colaborar, si quiero entrar o si no. Para eso me ha hecho Dios libre y me ha dado un sentido común, me ha dado una razón. Lo malo es que muchas veces vamos tan atolondrados por la vida que no nos paramos a pensar las consecuencias de lo que hacemos. Y no valoramos las cosas de Dios. Solamente vemos, diríamoslo así, lo que tenemos delante de la nariz, lo material, lo inmediato. Pero podríamos decir, ¿no será porque Dios no nos lo dice? ¿No será porque Dios no nos lo está manifestando de mil maneras? Yo nunca podré decirle a Dios, mira, es que no lo sabía. No. Dios hace que todos lleguemos a conocer lo necesario para entrar en el reino de Dios. Pero yo puedo aceptarlo o rechazarlo. Y es una pena que seamos capaces de rechazarlo, porque ¿quién es quien no desea ser feliz? Y lo que Dios nos ofrece es eso. No nos ofrece ninguna otra cosa. Nos ofrece la realización plena de nuestra hambre de felicidad. Pero somos libres. Fijémonos en el versículo 31. Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. Fijémonos que este dato es muy interesante. Dice que Israel vio la mano potente que mostró Yahvé. ¿Pero qué es lo que vio? Fijémonos que este ver es un acto de fe. Es decir, creyó que efectivamente aquella salvación fue obra de Dios, no fue casualidad, no fue buena suerte. Es la mano de Dios la que les ha salvado. Y por lo tanto, esto les sirvió para creer a Dios y creer a Moisés. Pero la fe tiene que probarse. La fe tiene que crecer. Y la fe, como todas las virtudes y todas las cualidades, se desarrollan ejercitándolas. Por lo tanto, nos encontraremos con que el pueblo de Israel va a tener muchas oportunidades para ir madurando y creciendo en la fe. Pero ya es muy importante esto, que el pueblo vio la mano de Dios. Ojalá que nosotros veamos la mano de Dios cuando interviene en nuestra vida, porque interviene continuamente. ¿Y cuántas veces pensamos, mira qué bien, qué suerte he tenido? No, es la mano de Dios. Si fuéramos conscientes de esa presencia de Dios, yo diría que seríamos más felices, porque estaríamos viendo ese amor cercano de Dios, ese amor personal que se nos manifiesta en mil detalles a lo largo del día. Y a veces pensamos, es que íbamos perdidos pensando en mil cosas y no me acuerdo de Dios, porque no lo veo, no veo sus obras,
no veo sus acciones en mi vida. Entonces sería muy bueno que, como el pueblo de Israel entonces vio la mano de Dios, estuviéramos atentos y veamos la mano de Dios.